Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por dejarme su like. Como siempre, suscribirte, compartirlo en todas tus redes sociales. En este nuevo video es un video algo distinto. Es una de las simulaciones de las entrevistas que hemos preparado previamente en los en vivo, en donde seleccionamos a las personas que iban a estar acompañándonos en estas simulaciones de las entrevistas. Las entrevistas están enfocadas únicamente al desarrollo frontend. Así que en esta primera entrevista vamos a ver a nuestro compañero César Pintos, el cual está participando para una vacante en esta simulación como React Developer. En esta vacante lo que se especifica es que se está buscando a una persona que sea Junior Developer hasta un Mid Developer. No estamos buscando una vacante como Senior, al menos para esta entrevista. En caso de que la persona llegue a obtener el rol o tenga el rol para ser senior, se estaría mandando hacia otra vacante distinta a esta. Entonces es por eso que vamos a evaluar las cosas técnicas de JavaScript. Así que vamos a comenzar y al final vamos con una conclusión acerca de lo que yo respondería y mi conclusión final, por supuesto, acerca del resultado de esta entrevista. Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me presento rápido, soy Juan Ortiz, estoy trabajando como Frontend Senior Developer en Xteam. Muchas gracias por unirte a la llamada y muchas gracias por tomar esta entrevista. Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto estar acá en la entrevista. Sale, genial. Pues bueno, primero te platico rápido para lo que estás ahorita postulándote. Es para una vacante como React Developer. Entonces, las preguntas que vamos a abordar el día de hoy son acerca de JavaScript, acerca de React y vamos a ver un pequeño ejercicio en donde yo te voy a compartir aquí un link en donde vamos a estar compartiendo la pantalla y ahí vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio bastante simple. La idea es de que veamos si eres apto para la vacante. Entonces vamos a ver tus habilidades y cuál es el nivel que tienes para esta posición. ¿Te parece? Sí, genial, me parece bien. Sale, pues, César. Entonces, primero me gustaría saber un poquito más acerca de tu experiencia durante los últimos 6 meses. Cuéntame un poquito más acerca en qué has estado trabajando. Soy un desarrollador React. Estuve trabajando de forma freelance para varios clientes, muchos en España, incluido Italia. Últimamente estoy usando React en aplicaciones móviles, pero también tengo experiencia usando React en aplicaciones web. Mi experiencia es más que nada freelance y tengo un proyecto grande en mi GitHub que uso para demostrar mis capacidades. Pero Genial. últimamente me estoy dedicando a eso, me estoy dedicando a React y todo lo que tenga que ver con frontend, móvil y web. Ok, excelente. ¿Actualmente estás trabajando como freelance? ¿Actualmente Sí, estás? ¿Me sí, puedes estoy... contar ¿Cómo? ¿Me puedes contar un poquito más acerca de tu experiencia como freelance? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Sí, hace aproximadamente 3 meses que estoy trabajando como freelance. Los proyectos que hago son más que nada webs, sí, y aplicaciones para varios clientes. Más que nada las aplicaciones incluyen geolocalización, todo lo que tenga que ver con vistas, ruteo, frontend, un poco de diseño, maquetado, todo lo que tenga que ver con eso. Y mi día a día es que estoy todos los días uso Visual Studio Code, uso herramientas para medir ¿cómo sería? La performance de la aplicación, todo lo que tenga que ver con responsive web design, me conecto con APIs, trato de hacer que el código sea legible por si más adelante ese código tiene que ser mantenido por otra persona. Y eso, estoy aproximadamente 8 horas trabajando al día, pero como es freelance tengo tiempo y mucha disponibilidad horaria para otro tipo de trabajo. Genial. ¿Cuál considerarías que es tu rol actualmente en la empresa? ¿Eres senior? ¿Eres el arquitecto? ¿Eres el team lead? Mi rol ahora yo lo consideraría que es Junior Advanced, tirando a un poco a semi-senior. Pero todavía no semi-senior porque me faltan un par de cosas, pero me considero Junior Advanced. Ok. ¿Cuántos años tienes trabajando en total desde que comenzaste en el mundo de frontend? Todavía no llegué al año, pero tengo aproximadamente 10 meses de experiencia. Un poco más. Vale, Ahí genial. nomás. Ahorita puedes contarme un poquito acerca de las herramientas que usas en tu día a día, así muy breve, de las 5 herramientas que utilizas actualmente. Herramientas como, por ejemplo, librerías o...
sea librería, sea qué utilizas para hacer para subir los repositorios, editor Ah, de texto, todo eso. editor de texto uso Visual Studio Code con un montón de extensiones que me ayudan a detectar errores, a importar archivos y esas cosas. Uso Git para versionado de software. Después para probar, a veces, bueno, iba a decir Postman, pero eso es porque también tengo un poco de perfil full stack. Pero las herramientas que uso básicamente son esas. Después el navegador para debuguear y Lighthouse para la performance. Y otra herramienta, librerías, te podría decir, pero me parece que otras no. Se me olvidé de algo. Como estoy ejerciendo también el rol de frontend, yo tengo Ajá. un poco de experiencia en lo que es diseño. También utilizo Figma para hacer un poco de diseño anterior al todo el maquetado. Así ya tengo todo hecho, entro a Visual Studio Code y me pongo a hacer los componentes en React. Genial, genial. Entonces, ¿has utilizado alguna librería en especial que de pronto te ayude a convertir el código que se diseña, que te genera el código? O no sé si has trabajado más o menos con ese tipo de librerías o solamente te encargas de hacer la maqueta y luego lo haces, lo implementas, vaya, tal cual. ¿Vos decís de Figma a código? Sí, exacto. Lo único que uso de Figma a código es cuando tengo que exportar SVGs Ujú. para que no tenga problemas presentándose, porque a veces cuando tenés SVGs duplicados desaparecen por los gradientes que tienen IDs únicos. Entonces lo único que utilizo de Figma a React son plugins para convertir un SVG en código React. Pero Vale. después maquetaciones y eso no lo hago a mano. Excelente, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente sección de la entrevista, en Me donde parece vamos bien. a ver cosas más técnicas. Vamos a empezar primero con frontend en general, después vamos a irnos un poquito más a JavaScript y luego vamos a irnos al ejercicio final de esta entrevista, ¿te parece? Sí, está bien. Parece Sale. perfecto. Bien. ¿Me podrías platicar acerca de qué es el DOM con tus propias palabras? El DOM, Document Object Model, es una como un árbol que tiene nodos. Una estructura de datos, no la estructura de árbol con nodos. Ese más o menos sería el documento que se presenta a la computadora. El DOM primero comienza con el archivo HTML y de ahí salen las etiquetas del documento HTML. Y como tiene una estructura de árbol, por ejemplo, tenés el body y del body salen todos los elementos que vos les pongas. Después hay conceptos más avanzados como Virtual DOM que se usan como librerías en React, pero el DOM puro y simple es un documento que con estructura HTML. O sea, tenés etiquetas y adentro tiene etiquetas que pertenecen al padre y cada una tiene hijos también. Eso es el DOM. Tiene nodos en estructura de árbol. Genial, genial. ¿Me podrías platicar un poquito acerca, ya entrando al mundo de todo esto que es el DOM, las etiquetas, temas de accesibilidad? ¿Has escuchado acerca de temas de accesibilidad en el Eh, frontend? el tema de accesibilidad en frontend, escuché que hay muchos atributos que se llaman ARIA. No, pero la verdad que no tengo experiencia en eso y no estoy muy informado en el tema. Sé que Ok, existen y está en mi lista de estudiar porque es importante, pero no tengo experiencia en eso. ok, no te preocupes. La siguiente pregunta es acerca de los estilos. En Ujú, frontend normalmente, pues para estilizar es, al final de cuentas, CSS. ujú. ¿Qué utilizas para implementar estilos en tus sitios web? Para implementar estilos en mis sitios web, lo que uso yo, como al usar React, utilizo Style Components y trato de hacerlo lo más reutilizable posible. Siempre tengo estilos globales que se repiten en muchos lados y después tengo estilos más específicos para cada componente. Pero utilizo Style Components en su mayoría. Ok, viendo con esto de los estilos, ahorita pasamos un poquito a los estilos con React, del lado de frontend sin Ah, meter ninguna librería. ajá, está bien. ¿Has utilizado alguna vez la nomenclatura BEM? Para el nombre de las clases decís, Exacto, sí. conozco que existe, pero hasta ahora nunca lo usé porque no se me dio la oportunidad. Hice un par de webs sin frameworks, pero más que nada los proyectos que tuve fueron un poco medianos a grandes, entonces
no tuve la oportunidad de implementarlos eh, así de forma pura en un archivo CSS. Ok. ¿Has escuchado acerca de los preprocesadores, postprocesadores de CSS que nos ayudan a ordenar, organizar más o menos un proyecto con estilos? Sí, escuché hablar, por ejemplo, SAS es uno de ellos y creo que es uno de los más conocidos. Tienen Convierten el lenguaje de estilos a un lenguaje un poco más mantenible y escalable, porque sé que tiene funciones, mixins y esas cosas. Yo nunca lo usé, Ujú. porque me orienté más a la parte de React, entonces como eso tiene los Style Components y otras librerías súper útiles para animaciones y estilos, estoy utilizando eso, pero SAS, y por ejemplo, creo que hay otro que se llama Less, puede ser. Ajá. Hasta ahora nunca usé, pero conozco que existen. De hecho, en Style Components se utiliza un poco la sintaxis para, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Pseudoelementos y selectores adentro de la misma clase, del mismo componente estilo. Y yo sé que eso se repite en varios preprocesadores. Es Ok. mucho más útil, pero no tuve la oportunidad de usarlos, pero lo conozco y escuché hablar de ellos. Ok, excelente. Espero que los utilices más adelante, que son bastante buenos. Y bueno, es una Sí. alternativa a los Style Components, pero a lo mejor cuando no estamos trabajando con ninguna librería o framework de JavaScript, pues Ujú. sí, por ejemplo, un landing page, pues sería muy bien utilizado. Justo me mencionaste que te gusta trabajar con el tema de Figma, con el tema del diseño, Así es. ya sea cualquiera de las Sketch o cualquiera de las herramientas que utilizan ahorita los UI designers. ¿Qué entiendes tú por Pixel Perfect? ¿Lo implementas en tus sitios web? ¿Alguna vez has escuchado acerca de esta palabra? Escuché hablar de Pixel Perfect, lo mencionan en un montón de trabajos, pero como yo estoy orientado un poco más a lo que sería uso de React y menos con lo del diseño, no estoy muy informado sobre lo que es. Y Ok. si te digo que es Pixel Perfect, te miento, pero el, el nombre ya yo creo que hace alusión a diseños limpios Ajá. y, ¿cómo sería? Prolijos y muy profesionales. Eh, pero Pixel Perfect, si me preguntas la definición, ya, por ejemplo, como está en internet o como lo entienden otros desarrolladores, no, yo no sabría decirte. Vale, vale. No, con eso es suficiente. No, está bien. Con estas son las preguntas que teníamos para la parte de frontend en general, sin meter ninguna librería. Ahora, ¿te Ujú. parece si vamos un poquito más entrando ya al tema de JavaScript? Vamos a ver una serie de preguntas de JavaScript, preguntas esenciales, y después vamos a un pequeño ejercicio, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Vale. La primera pregunta es mencionarme la diferencia entre una variable y una constante en JavaScript. Eh, en JavaScript tenés un par de palabras reservadas para definir variables y constantes. Son las conocidas var, let y const. Las que son const, o sea, las constantes, no se pueden cambiar en tiempo de ejecución. O sea, vos una vez que la definís, se queda ahí, la puedes referenciar, pero no la podés modificar en cuanto sean primitivos. O sea, strings, números, ¿qué más? Booleanos, tampoco. Pero por ejemplo, si son objetos, arrays o el objeto en sí mismo, sí se pueden modificar, se pueden mutar, no se pueden redefinir. En cambio, las variables que se declaran con var y let sí se pueden redefinir. Esas dos tienen una diferencia que pasa por la parte del hosting y del scope, pero var y let tienen comportamientos distintos y de hecho var ya no se recomienda que se use porque a veces puede tener un comportamiento inesperado. ¿Qué pasa? Cuando vos definís una variable con var, se hace, eh, se define en el ámbito global. Ujú. Entonces, si vos redefinís esa variable adentro el alcance del ámbito de una función, o sí, de una función o de una clase, eh,
se redefine globalmente. Pero, por ejemplo, si uso esas LED, esa variable se define adentro del ámbito, pero por fuera de ese ámbito sigue, no se modifica. Entonces, si yo tengo la misma variable con el mismo nombre afuera y dentro de una función, la función va a tomar el valor de la variable que esté en ese ámbito. Okay. Pero, por ejemplo, y después el hoisting quiere decir que las variables, entre comillas, se elevan antes de la ejecución del proceso. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que puedo referenciar una variable o una función con la palabra clave function antes de su definición. Eso es el hoisting. Aplica solamente a var y function. A los cons y al let no. Y a las funciones de flecha tampoco aplica. Ok. Excelente, muchas gracias por la explicación detallada del tema de hoisting. Ya que estamos ahí con las funciones flecha y las funciones tradicionales, ¿cuáles utilizas en tu día a día? En mi día a día utilizo más que nada las funciones de flecha. ¿Por qué? Me gusta la sintaxis y el tema de que se comportan distinto con el this, a mí ¿cómo se llama? No me complica nada, porque casi no utilizo el contexto del this en mi día a día. Porque no me manejo mucho con clases y objetos en sí en general. Uh-huh. Así que las funciones las declaro, por ejemplo, en un archivo de utils o de controladores o algo así, y ahí utilizo las funciones de flecha. Esas son las que más utilizo. Las functions sé que se comportan de forma distinta con la palabra clave this, pero como no me modifican nada, estoy acostumbrado a usar las funciones de flecha. Okay. ¿Y has utilizado en algunos casos las funciones tradicionales o siempre has trabajado con las funciones flecha? En los casos en los que usé funciones tradicionales fue, por ejemplo, más cosas que tienen que ver con el backend. O sea, redefinir algún prototipo o algo así. O cosas así, cosas que tengan que ver con clases y objetos de librerías. Pero en el frontend hasta ahora no las utilicé casi nunca. Vale, excelente. Ahora, ¿me puedes platicar un poquito acerca de qué es el scope en JavaScript? El scope también se conoce como ámbito. Quiere decir, es como un bloque en el que es el ámbito que tiene una función, por decirlo así. Si yo tengo en el archivo general una constante que se llama nombres, o nombre, más bien dicho, y adentro de una función declaro una que se llame nombre, no, eso con let, ahí me equivoqué. Porque las const me parece que no se pueden volver a declarar. Uh-huh. Eso no aplica en el scope, pero las let sí. A ver, scope. Si yo tengo la misma variable con el mismo nombre dentro de una función, la función va a utilizar la variable que yo declaré dentro de la función. Pero, por ejemplo, si yo pongo que una variable vale Juan y adentro, en el ámbito global, y adentro de una función pongo que vale César y la llamo adentro de esa función, la función va a tener como el ámbito solamente de esa función. Y si yo lo quiero hacerle un console log, no va a salir Juan, que está en el ámbito global, va a salir César. Y si yo pasando esa función pongo un console log del nombre también, va a salir Juan, porque la variable que utiliza la función se queda dentro de la función y no redefine nada en el ámbito global. Porque tiene como un ámbito, como un contexto la función. Va, excelente. Ahora que ya tocamos el tema de los ambientes, del ámbito donde viven las variables, ¿qué es un closure? Las closures son variables que están en el ámbito global y se utilizan en las funciones. Okay. Eso es lo que yo entiendo por closures. Sí, claro que sí. Ahora, algo similar, unas funciones, pero se llaman callbacks. ¿Me puedes mencionar qué es un callback? Los callbacks son funciones que se pasan como parámetros. Excelente. ¿En qué casos utilizarías un callback? Por ejemplo, utilizaría un callback con los hooks de React. Excelente. Y, por ejemplo, hay algunas librerías que cuando definís funciones, los parámetros reciben un callback.
Entonces vos tenés que poner ahí la función. ¿Y qué pasa? Esa función recibe ciertos parámetros que la misma librería te dice qué parámetros va a recibir esa función. Pero, por ejemplo, yo siempre utilizo callbacks usando React, por ejemplo, usando hooks como el useEffect, o cuando necesito acceder a el valor anterior usando un useState. Utilizo la forma de callback. Sí, de hecho es muy usada, ¿no? De pronto cuando Sí. no conocemos el término, si no sabemos, pero lo usamos en el día a día. Uh-huh. Ahora sí, un poquito acerca de temas asíncronos. ¿Me podrías mencionar acerca de las promises que son? Las promesas son creo que son un tipo de dato en JavaScript, pero lo que más utilizan son para funciones asíncronas, para procesos asíncronos, o sea, procesos que tenés que esperar un tiempo antes de que se resuelvan. Esas son las promesas. ¿Qué pasa? La promesa te resuelve, te devuelve un objeto promise, de tipo promise. Uh-huh. Creo que es una instancia, una clase, ¿no? Instancia de clase promise. Sí. Y no podés acceder al valor directamente al momento de ejecución, sino que tenés que esperar a que se resuelvan. Y cuando se resuelven te devuelven el valor que está definido en la promesa. Y como tardan, pueden ser que se resuelvan o pueden ser que sean rechazadas. Y eso puedes atrapar los errores con bloques try catch, o tenés otras formas de usar las promesas que es usando then y catch respectivamente. Ajá. Y ahora, ok, ya vimos que es una promesa, temas asíncronos. Sí. ¿Cuál es la diferencia en utilizar promises y async y await? ¿Cuál es la diferencia en la sintaxis? ¿Qué es lo que tú ves como ventajas o desventajas de utilizar una u otra? Las diferencias entre async, await, más que nada yo las veo, o sea, por mi experiencia propia, con tema de sintaxis. Y cuando a una función vos no la podés declarar como async y necesitas manejar un proceso asíncrono, puedes usar then y catch. Pero las únicas diferencias, sacando esto de lado que acabo de decir, son más que nada de sintaxis. ¿Cuál se te hace más limpia? Para mí, las que más limpias se me hacen es async await. Porque ya son líneas y no tenés funciones, no tenés que usar callbacks y esas cosas. Entonces, para mí, async await es la más limpia y la más prolija de todas. Y utilizo siempre eso. Okay. ¿Y puedes utilizar el await fuera de una función? Yo sepa, no. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque tendrías que declarar todo el archivo como async. Y hasta ahora creo, yo en mi experiencia nunca tuve la oportunidad de hacerlo y me parece que no se puede. Ajá. Además, tampoco jamás tuve un caso en el que tuve que declarar el async await en el contexto global. Uh-huh. Y me pasó, creo que, me parece que una vez solamente lo hice, pero me acabo de acordar. Pero usé una función auto ejecutable, o sea, que se invoca automáticamente. Y le puse async. Pero globalmente, hasta ahora yo jamás lo hice. Okay. Y creo que no se puede. De hecho, correcto. Ahora sí, vamos a la parte final. Además me gustaría hacerte una pregunta acerca de JavaScript y es acerca de el tema de las clases contra el tema de herencia por prototipo. No sé si has escuchado acerca de estas dos cosas. Clases, tengo un conocimiento básico. Como yo nunca me dediqué a la programación orientada a objetos de lleno, no tengo mucha experiencia en eso, pero por ejemplo, la palabra, por ejemplo, el this, eso lo entiendo. Pero después, prototipos, hasta ahora no lo utilicé. La única vez que utilicé los prototipos fue cuando tuve que modificar alguna función adentro de una clase. Okay. O sea, lo redefiní o lo definí si no existía para poder utilizarlo más adelante. Pero por ejemplo, prototipos así de forma técnica, no tengo mucha idea de lo que es eso. O sea, sí tengo idea. El prototipo es como la clase en sí. Y la puedes extender, me parece. Sí. Pero
fuera de eso, mucho conocimiento no tengo y tampoco tengo experiencia usando prototipos. Vale, excelente. Pues yo creo que con eso cerramos con el tema de JavaScript. Ahora, si gustas, pasamos a la siguiente sección, que es unas breves preguntas acerca de React, ya que la vacante para la cual te estás postulando, eso es como React Developer. Entonces, vamos a unas pequeñas preguntas para finalizar la entrevista con un pequeño ejercicio bastante simple para calificar y evaluar tu forma de escribir el código de React. Ok. Vale, la primera pregunta es, con tus propias palabras, ¿me puedes mencionar qué es React.js? React.js es una librería creada por el equipo de Facebook para agilizar la creación de páginas y aplicaciones web, o sea, más que nada todo lo que sería el frontend. Es una librería basada en componentes. O sea, es como modular. React.js lo que implementa es una forma de manejar bloques de código altamente reutilizables. Y ahí adentro puedes, por ejemplo, vos declarás un componente en un archivo y en el mismo archivo le puedes agregar la lógica que va a utilizar, le puedes agregar los estilos y le puedes agregar la presentación, o sea, el HTML que tiene. Porque lo que tiene React es que tiene una forma de escribir componentes que se llama sintaxis JSX. Entonces lo que puedes hacer es hacer que una función retorne HTML con un distinto, una sintaxis un poco distinta para que funcione en React. Pero eso es lo que yo entiendo por React. Es una librería hecha por Facebook, no es un framework porque la puedes usar con casi cualquier librería que tengas. Hasta ahora jamás tuve una incompatibilidad entre librerías, así que eso es lo que entiendo por React. Una librería hecha por Facebook para componentes altamente reutilizables. Genial, gracias por la respuesta. Hace rato platicamos un poquito acerca del DOM. ¿Me podrías ahora platicar acerca del Virtual DOM, que es lo que implementa React? El Virtual DOM sería así como una copia del DOM, pero administrada por JavaScript. Entonces, en vez de re-renderizar todo el DOM real, el Virtual DOM detecta los cambios antes de realizar los cambios al DOM original. Entonces, de esa forma, se re-renderiza solamente lo necesario. Es una implementación que tiene React para, ¿cómo sería? Para optimizar los procesos. ¿Has escuchado acerca de cómo se llama el algoritmo que utiliza para hacer todo este tema de las actualizaciones dentro del DOM real? No tuve la oportunidad de ver eso. ¿Me podrías mencionar un poquito acerca de la diferencia entre props y state dentro de los componentes de React? Sí, los props, las propiedades, son las que puede pasar un elemento padre a un elemento hijo. Usualmente se utilizan cuando el elemento padre es el encargado de administrar esas propiedades y que cambien dependiendo del contexto o la función que ejecute ese componente. La diferencia con state es que los props usualmente también tienen que ver con lo que sería el padre, o sea, tienen que, ¿cómo sería? El ámbito también le compete al padre, al nodo padre, ¿no? Sería. Y el state son cosas más que solamente utiliza el componente en sí. Entonces, dicho eso, ¿cómo decides? Platícame un poquito acerca de cómo decides el tema de cuándo usar o cuándo guardar información en un state contra recibirlo de manera por propiedad. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que mejor para un componente? Yo decido si tengo que pasarlo por vía de props o con forma de state. Por ejemplo, cuando tengo que listar algo. Cuando tengo que listar algo y tengo todas las propiedades de los componentes que se van a renderizar en un array, a mí lo que más me sirve es agarrar ese array, pasarlo por un map y distribuir todas las propiedades a todos los componentes que se van a renderizar. Pero después, para lo que usaría state, sería, por ejemplo, para seleccionar si un botón está activado o desactivado.
si algo se está cargando o no se está cargando. Cosas más como que solamente le competen al componente en sí y no son necesarias para el padre. O sea, si a mí se me hace más útil, más accesible, menos costoso ponerlo de forma de props, lo voy a hacer con forma de props. Y, por ejemplo, si yo tengo muchos botones o muchos checkbox y tengo que manejar si están activados o si no están activados y lo pongo en el padre, por cada checkbox tengo que hacer un state distinto. Y eso consume, o sea, no es que consume, pero el código te lo deja horrible. Y Excelente. es reutilizar, copiar código que ya tenías hecho. Vale. Y casi es una mala práctica, de hecho. Excelente, gracias por la explicación detallada, César. La última pregunta para poder pasar al ejercicio es Sí. acerca de Use Effect. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de qué es este hook y cómo lo implementas en tu día a día? El hook use effect lo que hace es volver a ejecutar la lógica que vos le pongas adentro del hook, recibe un callback y ese es el callback que se ejecuta. Ese es como primer parámetro. El segundo parámetro que recibe el use effect es la lista de dependencias. ¿Qué quiere decir esto que recibe una lista de dependencias? La lista de dependencias es un array que recibe variables. Cuando una de esas variables cambia de valor, el use effect se vuelve a ejecutar. Se utiliza más que nada en los componentes funcionales, en reemplazo de lo que antes era el component did mount o el component will unmount y esas fases, esas etapas de renderizado de los componentes. Por ejemplo, yo lo uso para ejecutar una lógica al principio de un componente, cuando apenas se renderizó, y se implementa usando el useEffect con el callback y la lista de dependencias la dejas vacía. Pero si, por ejemplo, querés ejecutar una función cuando un estado cambia, haces el useEffect y metes esa variable dentro de la lista de dependencias. Es recomendable separar las funciones, porque ¿qué pasa? El useEffect lo puedes usar varias veces. O sea, en un mismo componente puede tener dos useEffect. Entonces yo puedo tener useEffect que se ejecute apenas se renderiza y otro que se encargue de volver a ejecutar la lógica cuando un estado cambia o una variable cambia. Vale, excelente. Gracias por la explicación. Por último, me gustaría que me platicaras acerca de qué opinas de las nuevas actualizaciones que ha hecho el equipo de React. ¿Tú crees que React todavía va a estar vigente por unos años? ¿Dónde ves a React en un futuro con estas actualizaciones? Una de las mejores actualizaciones que tuvo React fue el hecho de pasar de componentes de clase a componentes funcionales. Eso marcó un antes y un después, porque antes era mucho código se tenía que implementar y ahora es un poco más prolijo. También los hooks, esas dos cosas, pasar de componente de clase a componente funcional y los hooks, para mí fueron lo mejor de las actualizaciones que tuvo React. Las últimas actualizaciones que tuvo no estoy muy al tanto porque el trabajo en el que me desempeño no suelo utilizar cosas muy específicas o funciones muy nuevas. Sé que últimamente React está actualizando la parte de el control de renderizado y cuándo darle prioridad a una función y cuándo no darle prioridad a un proceso que puede tardar mucho, ¿no? Por ejemplo, las últimas actualizaciones de React creo que se llama modo concurrente, si mal no estoy. Para priorizar, por ejemplo, un proceso de UI a un proceso que está pasando por atrás, o sea, en background. Yo creo que esas son las últimas actualizaciones que tuvo React, pero como yo no las utilizo, no estoy muy al tanto. La otra parte de la pregunta, ¿me podrías repetir la pregunta? Eran lo de las actualizaciones y qué Sí. más. Si tú crees que React va a durar bastante tiempo vigente. En el tema de JavaScript, como es un lenguaje tan versátil, las tecnologías van actualizando bastante rápido. React me parece una buena librería que se desempeña muy bien
y yo la verdad que le veo bastante futuro, porque es bastante... Tiene una curva de aprendizaje bastante buena, o sea, no te mata al principio, tiene sus cosas que son un poco difíciles si no estás muy metido en el mundo de JavaScript, pero yo le veo bastantes años a React como librería, porque es bastante poderosa y de hecho es utilizada por un montón de empresas multinacionales mundiales que son gigantes. Y encima está hecha por el mismo Facebook. Para mí Ajá. React tiene bastante futuro. Ujú. Sí, de hecho, con el hecho de que esté respaldada por Facebook, eso nos Sí, indica que todavía va a durar un buen de años. Y sí. entonces, pues muchas empresas optaron por migrar y pues creo que las migraciones aún están en camino. Y no solo eso, sino que al ser una librería también tiene el apoyo de la comunidad. Vos vas al NPM, por ejemplo, y tenés miles de librerías para React, para extender su funcionalidad, para componentes ya hechos, para procesos, un montón de cosas. Así que esté respaldada por Facebook y al mismo tiempo tenga una comunidad sumamente activa, como lo es hoy en día, porque React creo que es el framework más popular, no el framework, no, la librería, bueno, un poco, la gente lo confunde, también yo también. Ajá. Sí, La sí, librería de las más populares que tiene JavaScript en este momento para el desarrollo de aplicaciones web frontend. sí, sin duda, sin duda. La verdad, eso que mencionas de la comunidad está bastante bien respaldada y te da confianza de que la puedes utilizar en cualquier proyecto futuro. Exactamente. Entonces, ya para finalizar, te envío un link en el chat. No sé si lo Sí, revisaste. ¿Sí? sí, estaba entrando. Me pide el nombre y ahí lo puse. Ahí estoy viendo. Vale, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, ahí lo comparto en la pantalla. ¿Comparto la ventana nomás o todo el...? No, o- solo la Ok. ventana, con eso es suficiente. Eh, ahí. ¿Se está viendo ahí? Ahí está, listo. Perfecto. Ya estoy viendo la pantalla. Este ejercicio es bastante simple. La idea es evaluar cómo escribes código en React. Lo Ujú. que quiero que hagas en este ejercicio es, básicamente te dejé un link, que es el link que estoy seleccionando ahí, está marcando en rojo. Sí, Ese link lo que hace es, es un endpoint que va y te trae un listado de posts. Lo que quiero que hagas es que únicamente hagas una llamada a la API utilizando fetch sí, del objeto window y sí. me renderices la lista aquí en pantalla. Ese código que tienes aquí ahorita actualmente lo puedes borrar. Únicamente lo que quiero es ver cómo renderizas una lista y adelante. Si tienes alguna duda, me puedes decir. No es necesario estilizar, nada más quiero ver cómo escribes código de JavaScript, de Ok, React, perdón. ok. Eh, ¿Lo uso así como componente de clase o lo puedo transformar a componente funcional? Da igual, pero... Sí, a tu gusto, pero vamos a trabajarlo con hooks, dado que es con un componente de funcional, dado que la vacante pues se pide componente funcional. Hooks. Ujú. Entonces lo transformo a componente funcional, Sí, ¿te por parece? favor. Está bien. Está bien. ¿Puedo formatear acá? No, ¿no? Si yo aprieto Alt Shift F no cambia nada. Bueno, está bien. App, es por default app. Creo que ahí está. Yo utilizo TypeScript Ujú. también. Así TypeScript. que sí, le pondría acá Sí, pero el no, igual. React. Sí, sí, ya sé. Sí, igual no es necesario. De momento no. React Components. Acá. Use fit. Use. No, lo que yo haría acá es poner un hook use effect para hacer la llamada al endpoint. Y solamente querés que se ejecute cuando apriete un botón, que se ejecute cuando se renderiza. Ujú. En la primera carga, está bien. Está bien, entonces hago eso. Está bien. ¿Qué nombre le pondría? ¿Qué trae esto? Post, ¿no? Post. Exacto, post. Post. Set post. Use state. No,
comienza cuando. Ahora lo que yo haría sería meter adentro del JSX una función que primero detecta si post no es nulo. Y si no es nulo, eso quiere decir que ya vino la respuesta del endpoint y lo procedería a renderizarlo. Primero voy a traer el endpoint. URL. Fetch, creo que la respuesta tengo que pasar por un res.json. Exacto. Res.json, y esto también es un proceso asíncrono, si mal no recuerdo. Ajá. Así que tengo que hacer otro den. Y esta respuesta, esta sí lo puedo asignar a la variable post, que es el estado. Set post res. No me acuerdo si viene directamente o tengo que pasarlo por punto data. Creo que, No. creo que eso era más en Eso es en Axios. en Axios, exacto. Sí, está bien. Bueno, a ver, vamos a probar. Primero lo que quiero hacer es console log de res para ver si se está. JSON, lo que está trayendo. Y podríamos los posts que estructura. Bueno, primero voy a quitar lo que no se utiliza. No, no. Si los posts existen, ahí. El resultado de consola es directamente en el navegador. Cierto. Puedes abrir el inspector y ahí, Sí. ahí te va a salir. Ahí está. Respuesta de JSON undefined. A ver qué pasó acá. Pues yo hace un montón que no utilizo Fetch. Lo que más utilizo es Firebase, porque tengo todos los datos de la... Por ejemplo, si tengo que hacer un backend, utilizo Firebase y ahí traigo las cosas. Okay. Acá está el problema, no retorné. Y ahora... Sí, creo que pusiste mal esta parte. ¿Qué parte? Puse red run. Exacto. Ajá, acá tengo los posts. Genial. ¿Qué se tienen? User ID, body, title. El título y el body, más que nada. Sí, con el título y el ID es suficiente, nada más para ver si Ok. ID, título. Bueno. Ahora post, retorno. Bueno, voy a tener que escribir. Y acá lo que hago es el título, bueno. Voy a poner el título como un H1. Como no tengo mucho los shortcuts de Visual Studio Code acá, me anda un poco. Voy a poner el ID. Y acá como un P el título. O un H2. Ahí está. Excelente. ¿Crees que si revisas la consola, qué warning crees que vas a recibir?
Ni tenés que decirlo. Y vamos a ponerle el post ID. ¿Por qué es importante el key? Es importante el key porque de esa forma cuando vos le pones el key, o sea, la llave es el identificador único del elemento que se renderiza. Excelente. Entonces, si vos querés hacer modificaciones a esa lista, React sabe que cada elemento es distinto. Entonces, por ejemplo, yo lo usé un par de veces, no lo uso hace mucho, porque ahora estoy usando más React Native. Entonces, pero es una forma de identificar el componente que se renderiza en la lista. Vale, sale. Excelente. Entonces ya estamos sobre el tiempo de la duración de la entrevista. Entonces nada más unas pequeñas preguntas. ¿Cómo optimizarías este componente? No es necesario que lo hagas, pero sí me gustaría que me platicaras a lo mejor mi código mejoraría si saco esto, si quito esto, si lo uso en otro archivo. ¿Qué mejorarías de tu código que acabas de escribir? Yo lo que siempre hago en los componentes es que solamente les dejo lo que sería la forma presentacional, ¿no? Que es esta partecita acá, return. Y los hooks, yo para, ¿cómo sería? Optimizarlo un poco, no que optimizarlo, sino que sea un poco más limpio el código, es que los hooks los paso a un custom hook. Entonces lo único que hago es traigo lo que necesita el componente y lo consumo. Pero también lo que podría hacer es que esta función de acá, que es un punto map, también lo metería dentro del hook. Entonces lo único que haría sería llamarla adentro de estos curly braces y eso es todo. Vale. ¿Y la información la guardarías también en un estado? ¿Utilizarías algún state management? Sí, el state management que más utilizo ahora es Sustant, pero también tengo experiencia en Redux. Vale, entonces definitivamente lo meterías en un state management. Sí, lo metería en el contexto global, o sea, en el state global, así no tiene que estar haciendo la llamada cada vez que aprieta F5 o cada vez que se tiene que re-renderizar el componente, eso obvio. Ok, excelente. Entonces, creo que con eso damos por terminado la entrevista. Yo hice las anotaciones aquí para la vacante en la que te estás postulando. Mi compañera que está llevando tu proceso de RH se va a estar comunicando contigo para ver cuáles son los próximos pasos y yo voy a enviar tu feedback hacia ella para ver cuál es el siguiente paso en este proceso en el que estás participando. No sé si tengas alguna pregunta acerca de este proceso. No, la verdad que no, me sentí muy bien, acorde a mis capacidades y nada para decir. Bueno, muchas gracias por haber tomado la entrevista, César. Se van a estar comunicando contigo y nos vemos. Muchas gracias. Que tengas buen día. Juan, un gusto, igualmente. Gracias. Una vez finalizada la entrevista voy a hacer hincapié en cada uno de los puntos o secciones que yo le platiqué a César al principio de la entrevista, en el cual voy a responder al menos lo que yo hubiera dicho o hubiese dicho durante esta entrevista, lo que yo haría en su lugar. Primero, yo creo que la introducción es bastante buena, fue bastante breve, aunque sin embargo lo que yo hubiera respondido sería algo más acerca de quién soy como desarrollador. Platica un poquito más acerca de quién eres como desarrollador, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más disfrutas en un proyecto, cuáles son las fases que más te gustan de un proyecto y por supuesto las cosas que tú como desarrollador aportas o te gusta aportar al grupo, es decir, a un equipo de desarrolladores. ¿Qué es lo que me gusta hacer para crecer o qué es lo que yo considero que me hace crecer dentro de uno de los equipos? Y decirle por supuesto al reclutador que estás buscando nuevos retos como es esta vacante, retos que te harán crecer en tu carrera como desarrollador de software, porque muy probablemente aspiras a ser team lead, architect o cualquier otro puesto que esté más arriba de un junior developer. Además, el tema de los proyectos, a mí me gusta platicar siempre los últimos 2 proyectos o los últimos proyectos más importantes en los que he estado, en los que he trabajado, lo que aporté y por supuesto si están al alcance o al dominio público, entonces hacerle hincapié que él puede ir a ese link, entrar y ver lo que hice para esta empresa o proyecto en el que estuve trabajando. Otra de las cosas que también menciono en estas introducciones que son bastante breves, no trates de pasarte más de 8 minutos. 8 minutos creo que es un límite debido a que vamos a consumir un tiempo
bastante considerable para la entrevista, entonces hay que ir siempre al grano. Otra de las cosas que siempre menciono es de que si soy una persona autodidacta, le menciono las fuentes de donde aprendo, qué es lo que me gusta hacer en mi ocio, hobbies, si a lo mejor compro cursos, a lo mejor compro certificaciones o voy a algún curso, esto para hacérselo saber directamente a la reclutadora, porque muy probablemente nos va a decir, mira, fíjate, en esta empresa nos regalan algunas certificaciones o tenemos algunos cursos que te pueden interesar. Por supuesto, eso despierta el interés de nosotros y de ellos hacia nosotros. Por último, da una breve conclusión acerca de los retos que estás buscando para que también la reclutadora se dé cuenta de que si en realidad el proceso va a valer la pena contigo, en el sentido de que a lo mejor están buscando un junior developer que únicamente vaya a darle mantenimiento a un proyecto y no directamente a desarrollar features nuevos, o a lo mejor simplemente va a una cosa bastante distinta que lo que tú estás buscando. Desde un inicio, aclárale, podríamos ahorrarnos bastante tiempo. Y pues bueno, creo que eso sería lo que yo, aparte de lo que César comentó, yo comentaría. Entonces, vamos a la siguiente sección. En la siguiente sección evalué la parte de frontend en general, qué es lo que yo hubiera respondido, qué es lo que yo siento que pudo haber mejorado en esta parte. Yo evalué la parte de frontend en general, no enfocándome o haciendo hincapié en ningún framework de JavaScript o librería de JavaScript, sino hablando de temas como HTML, CSS o incluso temas del navegador en sí. Por eso que le pregunté acerca del DOM, que yo creo que es una definición bastante buena, a lo mejor pudo haber sido un poco más breve y más al grano. Entonces, con la definición me refiero a que únicamente podrías decir que es una estructura de árbol, la cual hace referencia a los nodos o las etiquetas que ven los usuarios normalmente. Las etiquetas que en conjunto hacen un sitio web, y una breve explicación acerca de lo que hace el DOM. Y nada más, no enfocarnos en cosas de que a lo mejor esta librería tiene otro que se llama Virtual DOM, lo maneja diferente, lo actualiza diferente. Únicamente enfócate en lo que es la pregunta. Eso es lo que yo contestaría en este punto. Si te fijas, César tiene las nociones básicas de accesibilidad, lo cual indica que es un buen indicio para mí como reclutador, ya que yo estoy buscando una persona con un nivel junior o mid incluso. El tema de accesibilidad es bastante importante, pero sin embargo no es completamente requerido. Se podría decir que es un nice to have. ¿Por qué? Porque no es un tema tan complejo, pero sin embargo sí hay que leer ciertos conceptos. En esta ocasión parece que César ya tiene una referencia acerca de lo que es el tema de accesibilidad y únicamente bastaría con una leída de la documentación que está por ahí en internet. Por eso no hay ningún problema, ya que implementarlo no es muy complejo, pero sin embargo lo tiene que hacer un hábito. Sobre el tema de los estilos, se ve que ha trabajado bastante bien con los estilos. Lo que yo mencionaría aquí y que me causaría un poco de ruido es que a lo mejor no conoce bien la estructura BEM o la manera de nombrar clases en CSS, debido a que es una forma para hacerlo de manera más ordenada y por supuesto no repetir de pronto clases en nuestro proyecto. Esto por supuesto que lo hace también legible, a lo mejor es un poco más largo, pero si tú como desarrollador a lo mejor implementas esta manera de nombrar las clases, entonces quiere decir que de antemano traes una buena práctica. Aquí podría decir que es una bandera roja, pero sin embargo sería cuestión de que lo aprenda a implementar, y por el nivel de la vacante creo que es bastante aceptable la respuesta que me dio. En todo lo demás yo lo veo bien, al menos el tema de Pixel Perfect, que pues bueno, hay que hacer un hincapié si a lo mejor en la vacante se está buscando una persona que tenga una exactitud buena o perfecta al momento de hacer un sitio web con respecto al diseño. Entonces aquí sí habría un foco rojo, al menos en este punto, porque como desarrollador frontend tenemos que hacer exactamente igual a cómo está el diseño para no tener problemas de pronto con otros departamentos. Ahora vamos a la siguiente parte, que es JavaScript en general. Si te fijas, lo que yo le pregunté a César fue temas básicos y que tienen que estar en todo desarrollador de JavaScript. Si de pronto tú no conoces algún término, entonces es un foco rojo para ti porque lo tienes que saber. Estas son las bases del lenguaje que yo recomiendo bastante y que preguntan demasiado en las entrevistas. En las entrevistas en las que yo estuve participando y que he seguido participando, siempre lo pregunto para ver si el candidato en verdad tiene las bases, porque de aquí se derivan muchos errores por no tener bien claro qué es cada cosa. Saber si en realidad la gente escribe código con sentido y con un conocimiento de respaldo. En este caso César tiene un conocimiento bastante sólido teórico del lenguaje. Aquí me di cuenta de que no hay problema alguno, entonces por el tema de JavaScript no habría problema. Y a lo mejor te preguntarás, ¿por qué le preguntas JavaScript si la vacante es con React? Sí, porque yo me quiero asegurar como evaluador de César que en realidad tenga el conocimiento necesario, básico.
porque a partir de aquí él puede ir subiendo de nivel hacia un mid o incluso senior developer, pero me tengo que asegurar que la persona que vamos a escoger para este puesto tenga las bases sólidas para poder ir dando saltos hacia arriba. Entonces, si te fijas, llegamos hasta un nivel básico. Se podría decir que empezamos a tocar un poco el tema de prototipos, que yo consideraría que ya no es nivel básico, al menos no es lo más sencillo, sin embargo no entra dentro del tema avanzado o tópicos avanzados de JavaScript. Y en esta parte detuve la entrevista porque ya no tiene el conocimiento para poder continuar en el sentido de esa parte. A lo mejor ya no pudimos continuar con herencia, a lo mejor con los temas de abstracción que utiliza ECMAScript 6 para utilizar o implementar las clases, o incluso hacer preguntas de la herencia con prototipos. Entonces es por eso que aquí me detuve, pero sin embargo mi resultado es bastante bueno en la parte técnica teórica de JavaScript. En la última parte teórica, en donde vimos React.js, si te fijas, empecé preguntando ¿con qué es React.js? A lo mejor te preguntarás, bueno, esto es una cuestión bastante simple, porque React, bueno, la definición la puedo leer de donde quiera. Sí, pero a mí me gusta escuchar las palabras o con tus palabras qué es React. En muchas de las ocasiones, muchas personas fallaron en las entrevistas. Me decían que React era un framework tal cual. Desde aquí me marca focos rojos o banderas rojas, porque la persona muy probablemente no tiene conocimiento suficiente de React.js. Entonces, si no sabemos distinguir que React es una librería, que sí, a lo mejor con otras herramientas se convierte en un framework, pero como tal es una librería. Y la respuesta de César fue bastante completa, incluso me habló del Virtual DOM. A partir de aquí veo hacia dónde voy a llevar la entrevista, si va a ser un nivel básico, muy básico, o la voy a concluir, porque a lo mejor la persona no conoce la definición, no conoce el Virtual DOM, no conoce el React, o al menos eso parece. Entonces aquí me fui por un camino un poquito de intermedio, porque a lo mejor cosas muy sencillas ya me las había descrito en su definición de React.js. Si te fijas, en la parte teórica fue bastante breve. Yo iba a evaluar directamente cómo escribía el código, cómo resolvía el problema, pero sin embargo me quería asegurar que la manera de controlar los estados, las propiedades y por supuesto los hooks principales como useState, como useEffect fueran los correctos, ya que esto es bastante utilizado al menos para desarrollar React.js en un nivel básico. Entonces son las bases sobre las que tenemos que partir. Si te fijas, es una pregunta de que qué opinaba acerca de las actualizaciones de React.js, y aquí me doy cuenta de muchas cosas. Esta pregunta tiene muchos objetivos. Si en verdad la persona se pone a leer las nuevas actualizaciones de React.js, y es que eso no es obligatorio, pero en una persona que está en constante actualización, una persona que está en constante aprendizaje, te ayuda y te aporta demasiado al equipo, porque siempre va a estar tratando de optimizar el código independientemente del nivel que tenga, sea junior, sea mid o sea senior, y esto es un buen camino para una persona que apenas está comenzando. Esto se podría decir que a lo mejor es un tinte de que la persona en muy poco tiempo va a subir de nivel hacia un seniority más alto. Por supuesto, también esta pregunta es para ver si a la persona le gusta crecer y le gusta aprender cosas nuevas. De pronto hay desarrolladores que se casan con un lenguaje o con una librería y ya no quieren aprender más, y eso nos causa bastante conflicto, porque si más adelante te imaginas que vamos a migrar hacia otra herramienta y la persona ya no quiera, entonces esto sí sería bastante delicado para nuestro equipo, una situación que nos podría poner bastante incómodos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Al final siempre me gusta escuchar una opinión acerca de la persona que estoy entrevistando para ver qué opina de la herramienta que está utilizando, para ver qué opina del futuro de JavaScript y de la librería en sí, para saber si está al tanto de las noticias o incluso tiene conocimientos de otras librerías o frameworks. Por ejemplo, en muchas de las ocasiones me hacen algunas comparativas de que sí, yo creo que React.js tiene bastante futuro porque no ha habido otra librería que venga a actualizar mucho más o optimizar algo que React no hace. Simplemente son a lo mejor temas de optimización bastante pequeños y no conviene hacer una migración hacia una nueva herramienta. Y ese es un ejemplo que yo diría la verdad. Me gusta React, pero sin embargo sé que hay otras opciones. Aún de momento no hay algo que me diga React se va a morir porque esta otra librería viene a tumbarle o a tirarle la chamba. Así que si sabes por qué utilizas la herramienta, es un desarrollador que yo estaría buscando. Y eso es algo que yo respondería, por supuesto. Y bien, para finalizar este video, en la parte final, si te fijas, el ejemplo con React.js fue bastante simple. Únicamente quería ver si en poco tiempo era capaz de hacer una llamada a la API sin la ayuda de a lo mejor ir a Stack Overflow, ir y copiar código a un lugar, porque eso
no te hace desarrollador. Sin embargo, sí hay para encontrar muchas soluciones, pero al menos algo tan simple como ir a hacer una llamada a la API creo que debería ser algo básico. Si de pronto tú como desarrollador dices, oye, es que estoy muy nervioso y no me acuerdo de cómo utilizar la estructura de fetch, o incluso quiero utilizar actions porque es lo que tengo ahorita fresco, entonces lo puedes hacer. Al menos yo como entrevistador sí digo que la gente abra documentación oficial. Sin embargo, que no abran Stack Overflow o lugares en donde venga la respuesta tal cual. Sin embargo, sí puedes ir a la documentación, porque así también me doy cuenta si sabes leer la documentación para llegar a una solución en base a lo que estás leyendo. Por supuesto que todos copiamos y pegamos en algún momento para encontrar una solución, de eso sí soy bastante consciente, pero en una entrevista al menos el nivel que tenía este ejercicio era bastante simple. Si vas a un lugar y tratas de copiar código para este ejercicio, entonces es una bandera roja. Hay que estudiar un poquito más y hay que tomar más experiencia. Tampoco digo que te tengas que machetear y aprender el código de memoria, porque eso tampoco funciona. Hay que comprender el código que escribimos y vemos a diario. A Luis le fue bastante bien, al menos en este ejercicio, y lo que yo haría, aparte de lo que él ya hizo, sería preguntar más cosas al principio. Trata de que cuando inicies un ejercicio hagas todas las preguntas posibles, es el momento. ¿Por qué? Porque si durante la resolución del problema que se te ponga, se te pasó preguntar algo, y eso puede cambiar el curso de nuestro código, de la solución que teníamos en un principio. La idea es resolver todas las dudas desde un inicio y, por supuesto, idear una solución que podamos resolver rápido. De hecho, creo que 20 minutos para este ejercicio es bastante tiempo. Al menos el tiempo suficiente para poder terminarlo, y lo hizo bastante rápido, por lo cual me demostró que sí sabe escribir código de React.js. Incluso no fue necesario ir a una documentación porque sabe trabajar bien estas herramientas que son básicas. Si te fijas, también hice ciertas preguntas para saber si podía optimizar algo o si de pronto podía eliminar ciertos warnings. Entonces yo lo califico como bastante bueno su desempeño. Pero bien, para finalizar, esta persona, César Pinto, yo siento que es un desarrollador bastante bueno y que lleva un crecimiento muy bueno. Entonces, yo lo contrataría y le daría la oportunidad para que comenzara como Junior Developer en esta posición, ya que estamos buscando React Developer, ya sea Mid o ya sea Junior, cualquiera de los dos. Debido a que me demostró que lo que se le preguntó lo sabe y tiene un fundamento a todas las respuestas. Eso me agradó bastante. Entonces yo creo que tampoco fue una persona que se puso nervioso. Siento que disfrutó el proceso, y eso es lo que deberíamos de hacer. Disfrutar el proceso y confiar en nuestro conocimiento. Sin más, nos vemos en la siguiente entrevista. Así que no olvides suscribirte, dejarme tu like, por supuesto compartirlo en todas tus redes sociales con todos tus amigos que son desarrolladores, para que vean cómo es el proceso de una simulación de entrevista si es que ustedes van a participar en un proceso pronto. Igual, hay que practicar, hay que tomar entrevistas y por supuesto nunca hay que dejar de aprender. Así que nos vemos en otro video. Muchas gracias.